12:20 a 14, Hoy por Hoy Vega Baja, con Juan Pablo Pérez. Bien, pues ya sabéis, como antes os avanzábamos, que íbamos a acabar este programa, Hoy por Hoy Vega Baja, con Antonio Mazón. Vamos a seguir con nuestro paseo por la historia de cada una de las calles y las plazas de Orihuela. Antonio Mazón, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar porque nos quedamos en nuestro paseo por Orihuela en la plaza de Caturla. ¿Hacia dónde vamos a ir hoy? Bueno, pues hoy vamos a continuar por el callejón que nace a la izquierda de la plaza. Una desconocida calleja sin nombre que quizás sea la más estrecha de Orihuela. ¿Te acuerdas del señor Maseret del que hablamos en la entrega anterior? Este es el canónigo, ¿no? Efectivamente. Pues este señor era propietario de un horno que le daba nombre en el siglo XVIII. Callejón del Horno del Maestrescuela. Ahora, que yo sepa, no tiene ninguno. Lo atravesaremos para salir a la calle de Flores, la misma que se llamó durante los siglos XVII y XVIII calle de Angulo. Bueno, y vamos a hablar, ¿por qué esto de Angulo? ¿De quién era este hombre? En principio creí tenerlo muy claro. Como ya dije, las traviesas de la calle de la Feria las copaban los empleados de la catedral, por lo que asigné la titulación a Jaume Angulo, canónigo y vecino de la calle, basándome en una escritura de 1736 en la que otro canónigo, vicario del obispo Flores Osorio, vendía una casa al platero Pedro Pacheco. En sus lindes se citaba claramente dos calles, la del canónigo Angulo y la de la Morera, que veremos a continuación. Entonces era muy fácil, ¿no? Sí, hasta que Pepe Ojeda me hizo dudar al llamarla calle del notario Angulo, en su estupenda publicación La ciudad de Orihuela en época foral. Más todavía cuando verifiqué que existía un vecino llamado Luis Angulo, de profesión escribano. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Cuál de las dos hipótesis era la válida? Los dos la teníamos. Te explico. El misterio se aclaró cuando comprobé que Jaume Angulo, canónigo, era hijo del notario Luis Angulo y de Juana Boyer. Así pues, tanto padre como hijo fueron titulares de este callejón en diferentes fechas. ¿Y cuándo y por qué pasó de Angulo, ese nombre, a Flores, a llamarse Flores? El cuándo lo tengo claro. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparece reflejada como del Vicario, pasando a los padrones de principios del XIX como calle de Flores. Como ya dijimos, los títulos que figuran en el XIX fueron los que perduraron en el callejero. ¿El por qué? No lo sé. No he podido encontrar a ningún vecino con ese apellido. Eso sí, me parece demasiada casualidad que en la venta que he citado anteriormente aparezca el vicario del obispo Flores y que se nombre primero calle del Vicario y luego calle de Flores. Pero es algo que no he podido demostrar y te dejo ahí por el momento. Bueno, ¿cuál es la siguiente calle? La siguiente tiene un nombre muy curioso, calle de la Paja. Esta es la que fue nombrada hasta la segunda mitad del siglo XVIII como calle de la Morera y que tomó el nombre actual cuando le colocaron un peligroso almacén de paja que daba servicio al flamante cuartel de caballería. El dichoso almacén provocó muchas quejas de los vecinos por el peligro de incendio, hasta que a finales del siglo XVIII el depósito fue trasladado y se instaló el granero de Santa Justa para tranquilidad de la casa de Rafal, cuyo palacio estaba amenazado por la cercanía de tal cantidad de material inflamable. Así pues, la paja duró poco, pero el nombre quedó fijado en el callejero. Bueno, has dicho la casa de Rafal, pero ¿el palacio cercano no se llama de la Granja? Sí, pero esos títulos son del siglo XX. Hasta entonces había sido la plazuela y la casa de Rafal, desde que Felipe IV dio el título a Jerónimo Rocamora en 1736. ¿Y entonces por qué se llaman ahora la plaza de Viamanuel y el palacio de la Granja? Porque en 1899 María Isabel Manuel de Villena, decimotercera marquesa de Rafal y condesa de Viamanuel, separó sus títulos haciendo cesión del marquesado en favor de su hijo Alfonso Pardo y Manuel de Villena. La misma señora rehabilitó el condado de la Granja en 1916, título que ostenta el actual morador del palacio. ¿Y ha tenido otros nombres? Recuerda que las calles adoptaban el nombre de su vecino más ilustre. ¿Y quién podía compararse a la casa de Rafal? A lo largo de los años se puede encontrar en los padrones y escrituras como plaza o plazuela de Jerónimo Rocamora, de los Rocamora, del Marqués de Rafal, de la Marquesa, o sencillamente plazuela de Rafal. Tuvo que marcharse el marquesado para variar la titulación que había quedado fijada en el 19. Es curioso que se cambiase ya después de tanto tiempo, ¿no, Antonio? Pues sí, excepto en periodos puntuales y por sucesos determinados, es una de las titulaciones más añejas de Orihuela y pienso que nunca debió de cambiarse. ¿A qué sucesos te referías? Pues el primero fue la Guerra de Sucesión. Como saben nuestros oyentes, el balcón principal del palacio sirvió de escenario para que Jaime Rosell, señor de Benejúzar y marqués de Rafal,
proclamarse por 3 veces al archiduque como Carlos III, iniciando el levantamiento contra el primer Borbón, Felipe V, uno de los sucesos más desgraciados en la historia de Orihuela. Esta decisión provocó el saqueo de la ciudad por las tropas del cardenal Belluga. Huido el marqués, la vergüenza cayó sobre la plazuela, y los repartos de la primera mitad del siglo XVIII fue ignorada. Luego aparece como Callejón del Deán, en referencia a Francisco de Rocamora y Cascante, primo del marqués y deán de la catedral. Una curiosidad: al estar exento de pago de impuestos, el deán no figuraba en los repartos, y sí un oficial de sastre que vivía con él en el palacio. Entonces, la casa de Rafal, después de ese pronunciamiento ahí en el balcón, quedó en mal lugar, ¿no? Como un poco denostada. Sí, pero por poco tiempo. El mismo Felipe V le restituyó el honor y las propiedades mediante cédula real, y entre nobles todo quedó olvidado. Ahí ya se apañaron, ¿no? Como siempre. ¿Algún cambio más hubo? Otro que más bien parece una anécdota. En el verano de 1914, una serie de sucesos en los que el marqués se vio envuelto como candidato electoral derrotado motivaron que los vencedores la titulasen con el curioso nombre de Plaza de la Porra, antes Marqués de Rafal. Pero este acuerdo municipal, reflejado en los libros de actas, nunca se llegó a cumplir, quedando desestimado 4 años después. Y durante la República, que ya me comentaste que era una de las épocas en las que se empezaban a cambiar los nombres por política, y después ya se siguió haciendo esto hasta nuestros días, ¿también la cambiaron? ¿Cómo no? En una república, además del rey, lo primero que desaparece son los títulos nobiliarios. En el verano de 1931, la nueva corporación municipal le asignó el nombre de una gloria republicana, el del político y periodista sevillano José Náquens, fallecido en 1926. Al acabar la guerra recuperó su nombre, pero por poco tiempo. En los años 40 dedicaron la Plaza de la Pía al marqués de Rafal, donde tenía su nuevo palacio, y esta quedó con el título de Plaza de la Condesa de Villamanuel. Bueno, pues estamos ahí, ¿no? En esa plaza, amplia, por cierto, y donde ahora mismo se utiliza para muchos conciertos. Es más amplia de lo que era, antes era mucho más pequeña. Claro, se han ido derribando edificios. Correcto, era una plazuela muy pequeñita y muy recoleta. Bueno, estamos en esa calle amplia ahora, pequeña, con esos pasadizos casi, que podríamos decir, que había. ¿Y hacia dónde vamos? Antes de comenzar con la calle de la Feria, que lo haremos el mes que viene, quiero hablar de una calle desaparecida. A la derecha de los antiguos juzgados se conserva un fragmento vallado del que fue Callejón de la Corte, un callizo de poco más de 1 metro de ancho y 35 metros de largo que servía de tránsito entre el barrio de Triana y la Plaza de la Fruta. ¿Y cómo desapareció? ¿O cómo puede desaparecer un callejón de este tipo? Te lo cuento. Situado junto a la cárcel y junto a la lonja, sin vecinos que lo controlasen, era el sitio ideal para los alivios fisiológicos de los transeúntes. Vamos, que iban allí a... La gente que estaba en la plaza, pues... Sí. No había baños públicos, evidentemente, ningún bar y la casa lejos, y dice, pues nada, allí. Pero la cosa se complicaba cuando los restos orgánicos depositados bajaban impulsados por la lluvia gracias a su acentuado desnivel, esparciéndose por la Plaza de la Fruta. Imagínense, ¿no? La guarrería. El cuadro, sí. ¿De qué año estaríamos hablando, más o menos? Final del 18, principios del 19. Continúa. Por todo esto, a comienzos del 19 fue incomunicado por disposición del gobierno militar. Años después desapareció la lonja y la cárcel fue reedificada, quedando tapiado a petición popular, hasta que a mediados de siglo decidieron alinear la calle de Santa Justa y necesitaban un trozo de la casa que había a la derecha del callejón cerrado. Su propietaria, Querémona La Fuente, se mostró dispuesta a cederles parte de su vivienda a cambio de apropiarse del callejón al que ya había abierto puerta y usaba como si fuese suyo. Querémona se llamaba esta mujer. Sí, señor. Lo curioso es que en el libro del ayuntamiento aparece como Quesémona, Quitímona, y gracias a una nota necrológica que encontré en un periódico, fijé el nombre que era Querémona. Que ya cuando se rogaba una oración por su alma ya te decían Querémona La Fuente. Querémona La Fuente. Vaya nombrecito, ¿no? Bueno, hablamos de esto, ¿no? De cómo esta mujer pues se apropió del callejón. Nadie se quejó. ¿Qué pasaba? Solo los vecinos de Triana, que estaban adecentando su barrio y pedían la reapertura del Callejón de la Corte para evitar el uso de la calle de San Pablo o del Callejón de la Paja, que les obligaba, según sus propias palabras, a dar un inmenso y peligroso rodeo. Bueno, esto es un poco una exageración, ¿no? Lo que hemos visto es que perdieron estos vecinos de Triana. Sí. A pesar de sus protestas, la Comisión de Ornato aceptó gustosa la permuta por la importancia del ensanche y la inutilidad, cito textualmente, de un callizo de aspecto asqueroso y repugnante. Además, aconsejaron a los trianeros que utilizasen la calle de San Pablo, situada a muy pocos pasos, bastante espaciosa, limpia y con moradores en sus 2 aceras. Así pues, derribaron la fachada de Doña Querémona a cambio de un trozo de callejón, dejando el resto como parte del patio del alcaide de la cárcel. Si a alguien le apetece,
puede subir a un edificio cercano y comprobar que tras los viejos juzgados se mantiene gran parte de su trazado. Has mencionado la calle de San Pablo. ¿Dónde está esa calle? A ver, Triana era antes el nombre oficioso de todo el barrio situado a espaldas de la cárcel y de la corte. La calle que adoptó este nombre se llamaba anteriormente de San Pablo, por una antigua ermita situada en su lateral izquierdo, utilizada para impartir doctrina cristiana a los moriscos, poco antes de su expulsión. Pero, Juan Pablo, ¿no te parece curioso que Triana esté frente a la iglesia de las Santas Justas y Rufina, patronas de Sevilla? Bueno, aquí lo dejamos por ahí. Bueno, o sea que vamos a empezar por ahí, ¿no? El mes que viene vamos a hablar de la calle de la Feria, que es la calle que nos va a dar para varios programas. Y ya hablaremos de esto de Triana y las también... Eso lo vamos a dejar. Vamos a empezar el mes que viene con la calle de la Feria. Muy bien. Pues y si nuestros oyentes quieren volver a escuchar esto y ver documentación, en mi página de Facebook estoy colgando todos estos programas. ¿Cuál sería la página de Facebook? Oriola, vista desde el puente de Rusia. Oriola Vista desde el Puente de Rusia, ponemos eso en el buscador de Facebook y nos sale el tuyo. Correcto, ya llego casi a 1000 seguidores. Pues nada, nos metemos por ahí y escuchamos también estos podcasts y más información. Creo que tienes ahí un montón de fotografías de Orihuela antigua, de las calles, para seguir informándonos de esto. Hemos hablado de la calle de la Feria, que será la próxima calle que vamos a visitar o por donde vamos a iniciar el recorrido. Yo, así a bote pronto, te puedo decir... Vamos, sin saber nada, que ahí imagino que en esa calle pondrían la feria, ¿no? O pondría una feria de mercader. Evidentemente. Sería bastante... Pronto eso lo dejamos para el mes que viene. Muy bien. Antonio Mazón, muchísimas gracias. A ti.